Colombia, o nos vamos para Chichombia, o ya está muy tarde. No, todavía aguantamos un ratico más para así adelantarnos y no quedarnos tan atrás, no se nos hagan tan largos estos envíos. Bueno, largos en que sean repetitivos. Colombia, predicción, sigue la crisis económica, problemas entre los partidos políticos, se van a descubrir varias ollas podridas, personas que están involucradas en procesos de corrupción, de vinculación entre partidos, malas inversiones y bastante favoritismo político. Esto va a seguir de manera gradual y se va a ir viendo en las noticias, bastantes crisis en lo laboral, la salud, la economía y la educación. Eso se habló en el audio anterior. Abro paréntesis, 2019, cierro paréntesis, donde la educación está teniendo dificultades muy serias. Es compleja la situación de Colombia y la proyección, el futuro de nosotros los colombianos y de varios países. Yo viajo a varios, me perdí, ¿sí? Yo viajo a varios países y veo la misma situación académica, laboral y económica. El futuro es supremamente incierto. Hacer empresa es muy difícil, pero es la única forma para subsistir y salir adelante. El gobierno de Colombia es muy corrupto. Sabemos que tiene sus dificultades y eso afecta en todos los niveles. La capacidad de endeudamiento y economía. El colombiano se va a endeudar más para poder tener y esto hace que puedan colapsar las finanzas de los bancos porque prestan pero no hay con qué pagar. Subirán los impuestos porque necesitan plata para tapar esos huecos que tienen de administraciones pasadas. Es algo muy complejo, pero que estamos en las manos del Señor. Creo que esto lo hablamos algo la vez pasada en algún en vivo sobre, no sé si fue en el primero que hablamos de la pandemia, que se va a destapar muchas cosas y la corrupción es a nivel mundial, ¿no? Que está sucediendo en muchas áreas, en muchos aspectos, pero lo del bicho y el vacunas y todo esto, se van a destapar muchas ollas, que es mucha corrupción que hay y de muchas áreas. Se va a destapar mucha corrupción que hay a través de todos los malos manejos que se han dado a través del último año. Sigue la pugna entre derecha e izquierda, aunque yo les digo, ya no existe ninguna de las dos, pero tienen los nombres todavía, tienen los letreros y se están peleando el poder en este momento. Hay unos, ya veníamos con unos problemas graves, mire lo que les escribí, y ahorita con la pandemia y cómo se han manejado las cosas peor. Yo creo que fui muy claro en ese escrito. Entonces, pues sigamos con las evidencias. El año que termina, 2020, ha sido el año más tormentoso en la historia moderna de Colombia, peor que la Gran Depresión de 1930. La contratación económica que hemos sufrido entre enero y septiembre es del menos 8% y quizás terminemos algo mejor hacia diciembre. Espectador 29 de noviembre del 2020. La crisis económica del 2020. Ella habla un poco sobre eso. Eltiempo.com, 26 de marzo del 2020. Coronavirus. Ay, no hay que decir esa palabra, se me fue. Y su impacto en la economía colombiana, que eso es, mejor dicho, terrible. Ahí están estadísticas, mire, que yo no les hablo paja, no les digo por decirles, sino que hay un fundamento. Procolombia.com, 21 de julio de 2020. Economía colombiana caerá un 8,2% en 2020, Fondo Monetario Internacional. Eso, no sé, nos va mucho peor, eso vamos a caer mucho más. Infobaes.com, 13 de octubre del 2020. Ahorita, como es el inicio de todo, el 2021 es el inicio de todo, yo se los dije desde el primer en vivo, se va a empezar a mover un poquito, pero mejoría hasta el 2022-2023 empieza a haber ya como un cambio y una transformación profunda. Deuda externa de Colombia se acerca al 50%.
y vamos a seguir más endeudados. Entonces, imagínense. Minero.com 8 de noviembre del 2020. Eso, la deuda externa es bien fregada y las deudas que tenemos con Estados Unidos. Colombia recibirá 1.162.000 millones para mejorar su sistema de seguridad social. Esperemos a ver, porque con tanta cosa se lo llevan por otro lado. Forbes.com 2 de diciembre del 2020. Lamentables cifras de la corrupción en Colombia. Muy bueno ese artículo, se lo recomiendo. Proceso 8000, Odebrecht, Agroingreso Seguro, Carrusel de la Contratación, Desvío de Fondos de la Universidad Distrital de Bogotá, acuérdense de lo que pasó, corrupción en la DIAN, caso Ambulia, captura fiscal de la JEP, bueno, es que eso hay, Federación Colombiana de Fútbol, cartel de la hemofilia, eso fue tremendo, cartel de la toga, eso hay carteles y carteles, pues, pucha, estamos despodridos con eso. Eso fue Publimetro.com, 2 de junio del 2020. A la pregunta, ¿considera usted que el desempleo en Colombia está mejorando o empeorando? Mejorando 9.9%, empeorando 87.8%. En abril, el desempleo estaba mejorando según el 4.2% y empeorando según el 94.3%. Vamos a verlo ahora por el rango de edad. Esta fue la respuesta de los colombianos. Entre los 18 y los 24 años, mejorando 8.2%, empeorando 89.6%. 25 a 34 años, mejorando 7%, empeorando 89.7%. Ahora viene este rango de edad donde consideran que la situación definitivamente está empeorando, con un 90.3%. Son los que consideran que el desempleo está peor de todo el rango de estas edades y mejorando 7.2%. Entre los 45 y 54 años, mejorando 10.7%, empeorando 88.1%. Los mayores de 55, mejorando 15%, empeorando 82.9%. Las respuestas de los colombianos dejan claro que este es uno de los puntos más delicados para el último año del gobierno Duque. Por eso queremos darle una mirada a la evolución del desempleo y cómo será ese reto para el presidente y su equipo en este último año de gobierno. El desempleo en Colombia viene en aumento, no solo por los desastres económicos que trajo la pandemia, sino porque la generación de empleo es uno de los problemas de este gobierno. Miremos las cifras. 2 meses antes que el presidente Duque y su gabinete llegaran al poder, es decir, en junio de 2018, el desempleo se ubicaba en 9.1%. Un año después, en junio de 2019, fue de 9.4%. En junio de 2020 fue de 20.3%, impulsado por la pandemia. Y junio de 2021 fue de 14.4%, cifra que, aunque alta, refleja una gran mejoría en medio de la pandemia. Hoy en día el desempleo total se encuentra en niveles inaceptables para nuestra sociedad. Especial atención requiere el desempleo juvenil y el desempleo femenino. Se impone la necesidad de redoblar esfuerzos para generar más puestos de trabajo de calidad en Colombia. Según expertos en el tema, Colombia no es un país resiliente en la generación de empleo. En la crisis económica de 1999, el desempleo se ubicó por encima del 20% y tardamos 11 años en volver a niveles bajos. Por eso, estos expertos dan algunos consejos de lo que este gobierno debería hacer en el tiempo que le queda para disminuir el desempleo. Pero está demostrado en el mundo que los programas más importantes son los programas de empleo de emergencia. Son los programas en donde el Estado es el empleador y contrata a las personas para cuestiones de infraestructura, para cuestiones de vías, para cuestiones de escuelas, para cuestiones de carreteras, para cuestiones de acueductos, para cuestiones de alcantarillado. Para otros, el Estado no solo debe crear empleos de emergencia, sino ayudar a las empresas a impulsar la producción y buscar mercados internacionales. El Estado oriente recursos públicos a inversiones que pudieran ser, por ejemplo, en la sustitución de importaciones de mercancías importadas por producción nacional, que sería quizás la principal fuente de generación de empleo del país en los próximos meses. Otra propuesta es la de recurrir a las agencias de empleo consideradas por muchos como una forma efectiva de incrementar la contratación laboral, pues tienen organizados a los trabajadores de acuerdo a sus habilidades y conocen las necesidades de las empresas.
Este es un proceso completamente gratuito y lo mejor, los empleadores van a poder tener la garantía realmente de encontrar esa mano de obra que necesitan y las personas que están buscando empleo van a poder conocer cuáles son las oportunidades laborales que hay vigentes en el país. Para académicos, este gobierno debe impulsar sus acciones de generación de empleo en la formalidad para que la informalidad no siga aumentando, ya que hoy se ubica en el 51% de los trabajadores del país. Debe enfocarse toda la política a la recuperación de los niveles de empleo. Y es que el COVID-19 trajo destrucción masiva en la economía colombiana. Las finanzas del Estado se debilitaron, la deuda del país aumentó, el dólar desvalorizó nuestra moneda. Vivimos la mayor masacre laboral de la historia, entre otras afectaciones. Las esperanzas para recuperarnos están puestas en este 2021. Analistas, gobierno y expertos hacen sus apuestas por el año de la reactivación económica. El 2021 será el año de la reactivación económica. Es lo que esperan y repiten tanto expertos en economía como el gobierno nacional. El primero es que tenemos que recuperar el crecimiento económico y esa es la razón por la cual tenemos la expectativa de que en el primer trimestre o segundo trimestre empecemos a ver una aceleración del crecimiento económico. Una aceleración que estará impulsada por el aparato productivo de las empresas e industrias y por un mayor gasto del gobierno. Esto podría hacer crecer la economía por encima del 4%. Una cifra muy superior a la contracción económica del 2020, que fue seguramente cercana al 7%. Pero ese impulso de la economía también trae consigo la urgente puesta en marcha de grandes proyectos que generen empleo y productividad al país. Será muy importante la inversión de recursos en generación de empleos temporales atados a la infraestructura, la construcción y otras formas de gasto de gobierno. Pero el mayor gasto y la mayor productividad se traducirían en un 2021 con altos niveles de deuda pública. En el 2020 va a llegar a un poco más del 65% del Producto Interno Bruto. Esa es la deuda que, digamos, aumentaría si el déficit fiscal es algo superior a lo que está proyectando el gobierno, que es factible. La reactivación no viene sola. La crisis económica que provocó en el 2020 el COVID-19 también convierte a este año en un tiempo de retos fiscales. Un desafío que el gobierno, entre otras cosas, busca enfrentar con una reforma tributaria agresiva. Con ella, espera recaudar cerca de 20 billones de pesos y entre las propuestas están un impuesto general del IVA a la canasta familiar y más personas a tributar. Una ampliación de la base de declarantes del impuesto sobre la renta, dado que hoy sigue siendo limitada en la medida en que solo tributamos 3.600.000 personas aproximadamente y a partir de un monto determinado. Pero no solo el gobierno espera obtener recursos por medio de una reforma tributaria. Este 2021 también traerá reformas pensionales y laborales para terminar de cuadrar las finanzas del país. Que permitan aumentar la formalización de nuestra economía y de esa manera aumentar la productividad y el crecimiento económico. Sin embargo, los ingresos proyectados en este momento podrían verse alterados por otros aspectos macroeconómicos que pueden jugar en contra de las finanzas del Estado. Por ejemplo, los bajos ingresos esperados por el petróleo, por lo que hay quienes plantean una estrategia adicional. Lo que se necesita básicamente es un aumento radical, muy fuerte, de las exportaciones no mineras, o sea, no petroleras. Y creo que ahí debe estar el centro de atención de la política económica por parte del Ministerio de Comercio Exterior. Necesitamos algo así como el 20%, 25% para comenzar a compensar los menores ingresos petroleros. Por el lado de los inversionistas en el país, se espera que en este arranque 2021 las acciones en la bolsa tengan fuertes volatilidades en el primer trimestre, pero después la proyección es que será un buen año para invertir. Giovanna, televidentes, muy buenas tardes. Continúa la difícil situación de orden público a nivel nacional. Esto da cuenta de los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley que se disputan varias rutas del narcotráfico en varios departamentos que son claves pues, para el actuar delictivo de estos grupos como el ELN o el Clan del Golfo. Los departamentos más afectados hasta el momento serían Antioquia, Cauca y Chocó. Aquí les contamos cuál es el balance de estos grupos que delinquen en varias zonas del país. Tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana en 2016, la guerra entre grupos al margen de la ley no terminó.
Por lo contrario, esto desató el surgimiento de nuevas estructuras armadas ilegales comandadas por antiguos miembros de las FARC, que ahora son quienes se pelean las rutas de narcotráfico en varias zonas del país con otros grupos armados organizados. Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en el 2016, se dio un cambio en la presencia de los actores armados en el territorio. En la actualidad encontramos presencia de estos grupos en diversas zonas del país, entre ellas en la frontera con Venezuela, específicamente en Arauca y norte de Santander. Estos grupos armados se han dividido el país para realizar sus actividades ilegales, atentando contra las comunidades. Es así como en el mapa de zonas de operación se puede observar los territorios dominados, siendo así como el Ejército de Liberación Nacional mantiene su pie de fuerza en norte de Santander y Chocó. El Ejército Popular de Liberación opera en la región del Catatumbo y en norte de Santander. El Clan de Golfo en toda la región Caribe, con principal presencia en Chocó y en Atlántico. A esto se le suman las disidencias de las FARC, los que no firmaron acuerdos o a mitad del camino se regresaron a la selva. Ellos son quienes más poderío tienen en Nariño, Cauca, Antioquia, Casanare, Bichada, Arauca y asimismo lideran gran parte de la frontera con Venezuela, una importante ruta del narcotráfico. Desde luego muchas de estas estructuras tienen enfrentamientos violentos en los territorios precisamente para asegurarse el control territorial y en otros territorios pueden cooperar porque al fin y al cabo en el marco de las economías criminales la cooperación y la confrontación hace parte de las dinámicas de la violencia organizada que vive el país. Serán 4 los principales temas que serán noticia en economía y negocios en el 2021. El primero de ellos sin duda tiene que ver con la recuperación de la economía y de cuánto será ese rebote que el gobierno ha esperado y ha estimado en 6% de la economía luego de una caída en el PIB estimada para este año entre el 7 y el 8%. Por diferentes organismos internacionales y el mismo gobierno. ¿Qué tanto será el consumo de la demanda interna? ¿Qué tanto las campañas de comprar colombiano van a notarse en la recuperación económica de los sectores más afectados por la pandemia, como el comercio? En fin, otro tema importante va a ser el empleo. Después de todo este récord histórico de desempleo en el 2020, en el 2021, ¿qué tanto se va a notar la reducción? Acordémonos que antes de la pandemia el empleo venía subiendo progresivamente, no mucho, pero obviamente se disparó con la pandemia y estaba por encima de niveles del 12%. Además, es importante una noticia clave para el turismo, que es uno de los negocios afectados, y para las aerolíneas, es cómo será la recuperación de Avianca Airlines y LATAM Airlines en sus procesos de capítulo 11 o ley de quiebras en Nueva York, que vienen adelantando desde este año, debido a que sus ventas se contrajeron del todo por la restricción que hubo a nivel mundial de los vuelos por las diferentes entidades y gobiernos. Entonces Avianca, que es la aerolínea bandera de Colombia, pues arrancará su proceso, presentará su plan de reestructuración, se mirará qué tan grande será el tamaño de la flota o qué tanto se reducirá qué destinos dejará de operar, en fin. Y otro tema clave es, como cuarto punto, las reformas que necesariamente tendrán que darse en materia económica en el 2021. La primera, sin duda, ya lo anunció el gobierno, tiene que ver con la reforma tributaria que se presentaría en el primer trimestre, según ha dicho el ministro Alberto Carrasquilla, pero que el presidente Duque ha llamado como una reforma fiscal, pero sin duda alguna va a ser necesario un ajuste en el tema de los impuestos, se están revisando las exenciones tributarias y otros temas importantes que tienen que ver con todas esas gabelas que se dan, todas esas ventajas que se dan a nivel tributario a algunos sectores con el ánimo de generar empleo y generar reactivación y crecimiento. Y otros temas claves de reformas vendrá siendo la presentación de la reforma laboral. Se adelanta una misión de empleo, el gobierno ha dicho que para el 2021 estaría presentando las propuestas de reforma laboral, pero hay un inconveniente porque en esa misión de empleo están por fuera los sindicatos ante las dificultades que han tenido con el gobierno, y el interrogante grande será si definitivamente sí se presentará una propuesta de reforma pensional o si estas van a ir unidas. Eso es uno de los grandes interrogantes que veremos en economía y negocios y que despejaremos esas dudas en el 2021, en el que sea o que se espera que sea el año de la reactivación.